Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas, bienvenidos a este domingo 19 de septiembre del 2021. Estamos celebrando ya el 25º domingo del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Marcos, en capítulo 9, versículos del 30 al 37. Decíamos alguna vez que el Evangelio de San Marcos tiene como eje central el tema del discipulado, dirigido a los que abrazaron la fe proveniente del paganismo, discípulos y discípulas. A ellos va esta catequesis. La tentación del poder. Ese es el primer momento que aparece en el Evangelio de hoy. Jesús atravesó Galilea y se fue a Cafarnaúm. En este Evangelio, Cafarnaúm representa el lugar donde los pecadores, donde los pobres, los enfermos encuentran una respuesta de amor en las palabras de Jesús. Nadie se va sin recibir un consuelo, una palabra de aliento, una forma de levantar al ser humano. Cafarnaúm es el lugar del ejemplo de la conversión y del rechazo al mal. Aquí Jesús enseña a los discípulos que el camino del reino es el camino de la renuncia. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Anuncia este momento donde Dios va a revelar al mundo cuál es el camino del reino. No es el camino del poder, sino de la propia entrega, del sacrificio de la propia vida. Solamente así se podrá construir un mundo nuevo. Cuando los discípulos y las discípulas logren entender que el camino del reino es el camino de la renuncia, del sacrificio, de la entrega total, no de la búsqueda de uno mismo, de los propios intereses. Ya en la segunda lectura de este domingo, la carta de Santiago, capítulo 3, versículos del 16 y luego capítulo 4, versículo 3. Hermoso texto donde dice: ¿de dónde vienen las luchas entre ustedes, los conflictos?
¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Concuerda mucho con el Evangelio de hoy. Los discípulos discuten quién es el más importante, quién es el que tiene más influencia, más poder, quién es el que más domina. ¿No son estos los conflictos hoy que pasan incluso en la propia familia? Muchas discusiones entre los esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre familiares, entre vecinos, entre gente que trabaja en un mismo lugar o en la misma escuela. Son los mismos conflictos. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más poder? ¿Quién domina? ¿Quién posee más? Este es el absurdo del mundo. ¿Quién es el centro de atención, de atracción en los momentos más claves de la vida? En eso se gasta la vida de muchos seres humanos, en crear conflictos, pleitos, gente que no puede vivir sin la conflictividad, sin las envidias, sin los egoísmos, sin las avaricias, sin los intereses egoístas. Jesús se da cuenta de que los discípulos están discutiendo este absurdo: ¿quién es el más importante? ¿Quién es el que tiene más poder? La discusión absurda, perdemos mucho tiempo en eso. Jesús les enseña. Jesús es un pedagogo, es un maestro de sabiduría. Los llama y en lugar de reprenderlos, les pone un ejemplo hermoso. Cuando llega a Jerusalén, los reúne y llama a un niño y lo pone en medio. Esto es clave en el Evangelio de San Marcos que hemos escuchado hoy. Si los discípulos han discutido quién es el más importante, quiere decir, quién es el que está en el medio de la atracción para dominar a los demás, el que están en la periferia, Jesús llama a un niño y lo pone en medio para decirles: este niño es el más importante. Este niño está en medio, pero no porque esté en medio pelea por poder, chantajea, envidia, domina, golpea, se hace el más importante. No, en medio. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Qué enseñanza tan hermosa nos da Jesús. Los niños no tienen poder, no ambicionan, no dominan. Los niños no tienen influencia. En eso nos gastamos toda la vida los seres humanos. ¿Cuánta gente vive en conflicto? Por eso precisamente. Porque quiere sobresalir y quiere humillar y quiere pisotear al otro y quiere ser el más importante. Jesús dice: no, ese no es el camino del reino. El camino del reino es este niño. Lo pone en medio, precisamente para decir: el que quiere estar en medio, que sea como este niño, que no pide nada, que no domina, que no impone, que no violenta. Cuánta enseñanza nos da este Evangelio y esta lectura de Santiago hoy, hermanos y hermanas. Shalom, que el Señor nos acompañe siempre. Señor.